Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Soy el pastor Carlos Aquino del Ministerio Asamblea de Dios. Bienvenidos a este canal. Es tu canal, buscando la relación con Dios, buscando la relación con el Señor. Hoy quiero seguir meditando con todos ustedes con la ayuda de la Sagrada Biblia y la revelación del Espíritu Santo. Estemos atentos, toma tu Biblia, vamos a estar lecturando, vamos a estar meditando todos juntos, de tal manera que así podamos asegurar que no es mi criterio, no es criterio de una religión lo que estamos hablando en este canal, sino es la propia palabra de Dios. Sabemos que cuando se abre la Biblia, es la propia boca de Dios que se abre y Él nos habla. Somos apenas un micrófono que estamos transmitiendo lo que la palabra dice. Amén. Y juntos vamos a estar meditando. Antes quiero hacer una oración contigo. Vamos a presentar este trabajo al Señor. En nombre del Señor Jesús, a Dios Todopoderoso, a Dios Padre. Amén. Vamos a levantar nuestras manos derechas y vamos a cerrar nuestros ojos para entrar en comunión hasta el trono de la gloria, hasta el trono del poder, hasta el trono de Dios Todopoderoso, de Dios Padre. Y Dios mi Padre, Dios amado, Dios de misericordia, en nombre de Jesucristo, elevamos esta oración. Te pedimos, Papá Dios, que reciba nuestras oraciones, porque hoy venimos una vez más, Señor, a presentar estas nuestras oraciones para que tú respaldes este trabajo, para que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a entender y a comprender tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos comprender, entender. En el nombre de Jesús te pedimos. También te pedimos, Señor Jesús, que con tu colirio celestial venga a limpiar nuestras vistas, nuestras mentes. Venga, Señor, a limpiar nuestros oídos. Asimismo, te pedimos que vengas a hacer de este corazón de piedra y de mármol, Señor, que muchas veces se opone a escuchar, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Venga a ser un corazón sensible, de tal manera que podamos movernos de esa forma, conforme a tu voluntad y conforme a tu agrado, conforme está registrado en la Sagrada Biblia. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vengas a bendecir todas las naciones de la faz de la tierra, por sobre todas las cosas. Venga a bendecir, Señor, tu pueblo santo, que es tu iglesia, y tu pueblo de Israel. Asimismo, Señor, te pedimos que vengas a respaldar una vez más este trabajo. Venga a caer por tierra toda operatividad del maligno, todas maldiciones caigan por tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papá Dios, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, y vamos, hermanas, a entrarnos ya. Vamos a estar lecturando. Quiero que abran conmigo la Biblia. El tema que vamos a tocar, meditar hoy, que vamos a estar estudiando. Una vez salvo, siempre salvo. Ese es el tema. Una vez salvo, siempre salvo. Si es que una vez que nosotros hayamos entrado en el pueblo de Dios, ser su hijo, porque para que seamos salvos tenemos que conocer la palabra, oír la palabra del Señor Jesús, tener fe, aceptar al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, confesar eso con nuestra boca ante los ángeles y ante los hombres, hacer esa confesión, y a partir de ese momento nosotros nos constituimos en hijos de Dios. Posteriormente tenemos que bajar en las aguas a hacer el bautismo, porque es un acto simbólico que cuando nos sumergimos completamente hasta el último pelo de nuestro cabello, ahí nosotros estamos muriendo en Cristo Jesús. Y cuando salimos del agua, estamos haciendo también el acto simbólico del Señor Jesús, que es la resurrección. Entonces morimos y resucitamos. Es lo que hacemos y necesitamos hacer eso. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo nos coloca a nosotros en el cuerpo del Señor Jesús. Y a partir de ese momento, reitero, también comienza nuestra conversión a un nuevo camino. Somos una nueva criatura y todo lo que éramos y lo que pensábamos, lo que hacíamos anteriormente ya no lo hacemos hoy.
Si yo tomaba bebida, ya no tomo. Si yo fumaba, ya no fumo. Si yo mentía, ya no miento. Si yo cometía actos inmorales, ya no cometo. Entonces soy una nueva criatura a partir de ese bautismo y comienza mi trabajo para la conversión de tal manera que yo pueda estar comiéndome la palabra del Señor y así, de esa manera, poder perseverar hasta el final para que pueda tener la oportunidad de irme al arrebatamiento, así como ustedes, irnos al rapto en el momento que se dé, porque solamente los hijos de Dios escucharán la trompeta que estará sonando para que los hijos de Dios puedan ser arrebatados, sacados de la tierra para ir al encuentro con el Señor hasta las nubes y así estar con Él hasta todo el tiempo. Amén. Entonces, lo primero que hacemos es entender que tenemos que ser salvos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, confesamos, entendemos su palabra, somos hijos de Dios, el Señor, una de las cosas que hace, nos perdona. Además que nos perdona, sana todas nuestras heridas, todos los conflictos, ¿verdad? Tenemos paz, gozo, mansedumbre, amor. Eso todo reina en nuestra casa y eso es lo que hace el Señor. Y por sobre todas las cosas también nos salva. ¿Nos salva para qué? Nos salva para irnos a la eternidad. Nos salva y nos libra de los pecados, nos limpia de todos nuestros pecados que teníamos y limpia y borra todo lo registrado en contra de nosotros en el libro de las obras. Entonces el Señor hace todo eso, nos limpia y nos salva. Entonces estamos salvos nosotros. Entonces la pregunta es, una vez que hagamos todo eso y estemos en eso, sí, entonces automáticamente ya somos salvos. Y la pregunta es, una vez salvos, si seguimos siendo salvos. Es decir, posterior a eso, por el camino yo puedo desviarme a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, y hasta puedo dejar el camino del Señor. Y hay una enseñanza humana que viene de las religiones evangélicas que enseñan de que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, podés dejar el camino, irte a la izquierda, irte a la derecha, irte hacia atrás, y que si cometés pecado, pues ya fuiste salvado, entonces no hay ningún problema, que el Señor te va a perdonar, porque ya te perdonó, ya murió por vos, porque ciertamente eso lo hizo el Señor. El Señor en la cruz, además de todos los sufrimientos que ha hecho, ¿verdad? Murió, derramó su sangre y con eso nos perdonó a todos, incluso antes que nosotros nazcamos, en propiciación de nuestros pecados nos perdonó. Pero tenemos que mantener y tenemos que perseverar. Pero existen religiones evangélicas que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, podemos estar en el camino del Señor y de repente irnos a un carnaval y continuar el carnaval, vivir una vida del mundo conforme a las reglas del mundo. Total, el Señor después nos va a perdonar. Esa es una mentira del diablo, que el Señor reprenda. Es lo mismo que hacen las otras religiones. Las otras religiones también enseñan, esa religión que enseña la costumbre, la tradición, ¿verdad? También enseña que Dios es amoroso, que Dios es maravilloso, que Dios es bondadoso, que Dios es amoroso, que Él nos va a perdonar sencillamente todos nuestros pecados y no va a permitir que todos nosotros nos vayamos al infierno. Entonces son enseñanzas del diablo. Que el Señor reprenda a Satanás. Acá lo importante, hermano, es que tengamos que meditar hoy y tengamos que entender cómo funciona, porque el Señor realmente nos creó para que seamos hijos y familia de Él, pero si nosotros tenemos por poco su palabra, si tenemos por poco su sangre, la sangre de Jesús, si tenemos por poco al Señor Jesús, nosotros no tenemos la oportunidad para entrar en el reino de Dios, en el reino de la gloria, para irnos a la eternidad. Y eso es justamente lo que vamos a estar meditando a partir de este momento. Amén. Vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. Vamos a estar lecturando
Apocalipsis, el Nuevo Testamento, y también algunos versículos del Antiguo Testamento, de tal manera que podamos cerrar, porque la palabra de Dios, todo es reconfirmado por la misma Biblia. Entonces vamos a estar lecturando en el libro del Nuevo Testamento, Hebreos. Vamos a abrir en el capítulo 3 y en el versículo 14 vamos a estar lecturando para empezar. ¿Y qué dice la palabra? Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor Jesús: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Reitero, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza confianza del principio. ¿Cuál es la confianza del principio? Es su palabra, es el amor primero, es la palabra de Dios que fue enseñado hace 6.000 años y que continúa. No es una Biblia, este no es un libro, no es una Biblia que hay que estar actualizando. Y hoy estamos escuchando que una religión ya ha dado por fenecido y que están pretendiendo hacer un libro nuevo, ¿verdad? Llamándole, creo que algo así como libro 2020. Entonces eso es un crimen y para la persona es un suicidio y va a ser eterno. Mucho cuidado con los que hacen y mucho cuidado con los que le siguen. Bueno, acá dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Es decir, nosotros cuando nos constituimos hijos de Dios, le seguimos a Cristo, guardamos sus mandamientos, seguimos sus mandamientos, ponemos en práctica sus mandamientos, con tal que retengamos firme hasta el fin. ¿Qué tenemos que retener hasta el fin? Su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su doctrina. Amén. ¿Verdad? Hasta el fin, nuestra confianza del principio es lo que fue enseñado siempre, incluso antes que nosotros nazcamos. Nosotros somos nuevos, pero hace 6.000 años atrás la escritura ya existía, la palabra de Dios ya existía, el Dios existía, todas las cosas existían. Es más, existe en la eternidad, no existe solamente en el mundo tiene 6.000 años, pero la eternidad es infinito, en la eternidad no hay tiempo, y la palabra está en la eternidad. Hermanos, entonces, aquí el Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos está diciendo que tenemos que retener con firmeza esa palabra. Entonces, si es que la palabra nos dice que tenemos que retener, ¿a quién le dice que tiene que retener? Es importante recordar de que dice el Señor Jesús a quienes son cristianos, a quienes siguen su palabra, su mandamiento, a quienes son sus hijos. Una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que entienden la palabra de Dios? Son los hijos de Dios, los que son parte de su pueblo. Amén. Entonces, a ellos lo que el Señor le está diciendo, en donde estamos todos los que creemos, entendemos la palabra de Dios, que tenemos que retener con firmeza. Amén. Y eso lo dice entonces en el libro de Hebreos. Hermanos, vamos al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Estaremos meditando en Éxodo. Abran Éxodo en el Antiguo Testamento. Veremos la palabra de Dios en el capítulo 32. Vamos a estar lecturando el versículo 31, 32 y 33. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver qué nos dice Dios Padre. Ya en la época antigua, estamos hablando de aproximadamente 1.000 años antes o después de Adán y Eva. Estamos hablando 5.000 años atrás. Entonces nada es nuevo. Todas las cosas ya Dios había hablado, había determinado, había echado ya su regla, su norma. Y dice así la palabra, lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reitero, Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 32, versículo 31. Empezamos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron de dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Porque existe un libro de la vida, donde todos los hijos de Dios, todos los que son hijos del Señor, todos los que son parte del pueblo del Señor, están registrados su nombre en el libro de la vida. Y para eso, en el momento de la confesión, se solicita a Dios, al Señor, para que se registre nuestro nombre. Si no está nuestro nombre registrado en el libro de la vida, no tenemos participación con el Señor, jamás vamos a entrar en el reino. Y dice en el versículo 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 33, reitero, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Siempre refiriéndose a ese libro, del libro de la vida, porque hay un libro de las obras donde se registran todas las cosas que hablamos, que manifestamos, que nuestras conductas, nuestros actos. Ni por más que estemos hablando en broma, están registrados allí. Y ahí no va a haber ninguna aclaración diciendo de que fue hablado en broma, sino sencillamente se registra lo que se dijo, lo que se manifestó. Por lo tanto, no se puede estar diciendo voy a matar o quiero morirme, porque está registrado, queda registrado. Bueno, el punto, hermanos, es que hay un libro de la vida y que el Señor, si es que una vez uno es salvo, a partir de que uno hizo el bautismo, que son ya los siguientes pasos a la confesión, entonces, ¿por qué el Señor estará diciendo de que puede borrar de su libro? Es que ya borró a mucha gente. Es más, hay mucha gente en la tierra que son los llamados vasos de deshonras, que ellos no saben, pero que hace rato ya fueron borrados del libro de la vida. Todo lo que existe en la eternidad, en el cielo, existe en la tierra. Todo lo que en la eternidad existe, cualquier cosa, de cualquier tipo de material, de elementos, electrónica, tecnología, cuestiones rústicas, todo está allá en la eternidad. Y allá en la eternidad existe un bolígrafo y existe un borrador. Y cuando Dios escribió tu nombre, mi nombre, escribió con ese bolígrafo que existe también en la tierra, pero asimismo también cuando pecares tú o yo, somos raídos de ese libro, somos sacados de ese libro, amén. Bueno, entonces, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el en el libro siempre Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Abran conmigo el libro de Ezequiel. Veremos en el capítulo 3, versículo 20, lo que habla la palabra del Señor Jesús, de Jehová, en la época y en otros libros Yahvé. Entonces dice la palabra, y leo así, en nombre de Cristo Jesús. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Reitero, la palabra dice así, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Quién es el justo? La persona que conoce la palabra de Dios. No es un ignorante, un ateo, o uno que esté dudando si entra a conocer o no la palabra. El justo es una persona que conoce. Pero dice que también se puede apartar el justo, a pesar de que conoce, porque eso sabemos que así funciona. El enemigo trabaja 24 horas, mientras que nosotros estamos cansados, viene y nos habla y nos lleva a la izquierda, nos lleva a la derecha, o nos lleva hacia atrás, y a mucha gente lo saca del camino del Señor. Entonces, hiciere maldad. Entonces el justo, ¿por qué no? Tranquilamente puede estar haciendo maldad. Y pusiere yo tropiezo delante de él, dice Dios. Dios le puede poner un tropiezo a esa persona. Él morirá, porque tú no le amonestaste. Aquí el Señor también está hablando, diciendo que nos pone a nosotros como atalaya, como predicadores, y nosotros tenemos que amonestarles a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, e incluso pastor, evangelista, previto, cualquiera sean las personas
que estén desviadas, que estén en un momento saliendo del camino, tenemos que acercarnos y tenemos que exhortarle, tenemos que amonestarle, decirle: tú estás caminando mal, éntrate de nuevo en el camino, tú conoces la palabra, venga, usted tiene que volver, venga de nuevo a la palabra, al camino que es el Señor. Pero si yo no hiciera eso, ¿verdad? Dice: en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. ¡Oh, gloria! La persona pudo haber sido utilizada por Dios 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años. Hizo tantas cosas que el Señor lo usó a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, en revelaciones, en oraciones cuando hacía, se daban las sanidades divinas, visiones, cura, todo tipo de dones. Dios lo dio para que esta persona, esta hermana, este hermano pueda estar utilizado por Dios. Sin embargo, dice la palabra que su justicia que ha hecho no vendrán en memoria. ¿Ok? Entonces, esto es realmente terrible, hermano, hermana. Nosotros no podemos dejar de velar, de vigiliar. Tenemos que estar atentos. No podemos largarnos del Señor Jesús porque el enemigo es astuto. Entonces dice que: pero su sangre demandaré de tu mano. Además de eso, Dios va a demandar la sangre de la persona que muere si es que yo no hago nada para amonestarle, exhortarle. Veremos que dice también en en el capítulo 18, versículo 26 también del libro de Ezequiel. La palabra dice así: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Es decir, el justo, lógicamente también, si no persevera hasta el final, si no se afirma a la palabra de Dios, ¿verdad?, puede cometer iniquidad, y por el que pecare, la paga del pecado es la muerte. La persona puede morir, tanto espiritual como físicamente. Entonces, una vez que muera, a partir de la muerte ya no tiene relación con Dios. Entonces no es más salvo, o si murió en su pecado. Entonces no es una vez salvo, siempre salvo. Veremos qué dice la palabra también en Ezequiel, el capítulo 33, versículo 12 y 18. Veremos la palabra. En el capítulo 33, siempre en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Oh, gloria. Acá tenemos dos situaciones. El justo, si comete una iniquidad, entonces la paga del pecado es la muerte, espiritualmente, para que posteriormente, si no se arrepiente de su pecado, el día que muere se va al infierno. Pero las personas que cometen iniquidades, que no conocen al Señor, pueden estar cometiendo todo tipo de pecado, así como todos nosotros fuimos un desastre, pero después le conocimos al Señor. Todos nuestros pecados son no tenidos en cuenta por el Señor, y somos criatura nueva y todos empezamos de nuevo. Amén. Vemos que, hermanos y amigos y amigas, que la salvación, una vez salvo, siempre salvo, es una enseñanza diabólica que fuertemente se está enseñando, además de la doctrina humana diabólica de la prosperidad, ¿verdad?, financiera, económica. Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero prósperos en la palabra, prósperos en la piedad, y todo es añadido. Dios nos enseña que las cosas materiales no serán dadas, porque esas son cosas que vienen ya. Cuando nosotros buscamos su justicia y su reino, son añadidos. Es por eso que todos los grandes hombres que han sido utilizados por Dios desde el principio eran todos millonarios, multimillonarios. No existen personas
personas con humilde económicamente, en el Antiguo Testamento especialmente. En el Nuevo Testamento sí comenzaron a aparecer las personas en diferentes órdenes o diferentes tipos de personas. El Señor Jesús utilizó justamente para ir marcando la diferencia. Pero la prosperidad que hoy se está enseñando es una prosperidad económica, financiera, material, física, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Mateo, Nuevo Testamento. Vamos a la lectura. Mateo capítulo 3, versículo 10. 3, versículo 10. Vamos a estar leyendo. Y la palabra dice así. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Reitero, la palabra dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, tú, yo, podíamos aceptar al Señor, conocer al Señor, bautizarnos, ser parte de su pueblo, ser hijo de Dios. Y aquí la palabra está refiriéndose a este tipo de personas, igual que tú, igual que yo, que ya somos hijos de Dios. Pero aquí la palabra está hablando que los árboles representan justamente al creyente, al cristiano. Y no está hablando de una higuera, no está hablando de un arbolito, está hablando de árboles que ya crecieron todos, que son fuertes, que tienen conocimiento, capacidad, que ya tienen edad, que tienen ese tipo de árboles. Son ya gente de nuestra edad. Pero dice que el Señor tiene su hacha. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, el árbol que no da buen fruto, pues si no es solamente dar fruto, sino dar un buen fruto. Lo que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí refuta nuevamente esa enseñanza diabólica de que una vez salvo, siempre salvo. Acá si no tenés un buen fruto, hermano, ni por más que conozcas la palabra, que manejes la Biblia, pero tú no estás haciendo lo que no sos obediente a esa palabra, puede ser un árbol con fruto, pero no un buen fruto. De repente, uno puede caer en eso. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a la palabra y lograr ser un buen fruto para no ser cortado. Vemos ahora, hermanos, en Mateo siempre, capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Mateo, Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pues sí, tenemos que perseverar hasta el final. Seremos aborrecidos. Estaremos de repente planificando algo, no nos sale. Estaremos queriendo hacer algo, no nos sale. Tendremos ataque de las tinieblas. Se levantarán contra nosotros. Y nosotros decimos a la pucha, porque estoy en esto, miren lo que me pasa, no consigo hacer nada. Entonces uno se retira. Pero la palabra no dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero estos son palabras que son ya dichas para quién, para el que es creyente, hermano. No es para el ignorante, para el que no conoce la palabra, es para vos, para mí. Nosotros ya entendemos y comprendemos y tenemos que perseverar hasta el fin. ¿En qué? En la palabra, no existe otra manera. Veamos qué dice Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Versículos 12 y 13. 24, 12 y 13. La palabra del Señor dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hoy estamos en los tiempos peligrosos. Estamos en el final de los tiempos. Y muchos están se están apostatando, dejando de creer en el Señor Jesús, dejando de creer en la palabra. Están yéndose a otro lado o abandonan y se van al mundo. Entonces esas personas que no están perseverando hasta el final, esos no son salvos. No son salvos, hermanos. No existe manera de que uno ande en el carnaval y pretenda ser salvo. Vamos en Lucas, Nuevo Testamento, capítulo
21, versículo 36. La palabra dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Reitero, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que estar velando. Y no hay otra manera que alimentándonos de la palabra y velando, vigilando, para que no caigamos en la conversación y seamos desviados, tentados por el diablo, por las cosas lindas que ofrece el mundo, pero todos son temporales. Porque hay que decir que el hombre es capaz de hacer cosas lindas, pero que son guiados y que son enseñados por el diablo, pero todos son temporales. Sea el dinero, sean las cuestiones electrónicas, sean los vehículos de última gama, sea lo que sea, pero todo es temporal. Nosotros necesitamos mirar las cosas de arriba porque nosotros somos de arriba, somos ciudadanos de los cielos. Hermanos, vamos a lecturar ahora Romanos capítulo 11, versículo 21. Nosotros 21, 11, 20, 21 y 22 vamos a estar lecturando. Y lo que hacemos, hermanos y hermanas, es como dijimos desde un principio, el Señor nos está hablando. No son criterios o pensamientos o filosofía o discursos míos, sino son palabras del Señor. Y dice así, en el capítulo 11, Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 20, dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, las ramas naturales, ¿quiénes son? Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en transgresión, desobedeció su palabra, abominó a Dios, irritó a Dios, desafió a Dios y dejó a Dios. Por eso fueron raídos, por eso fueron cortados por su transgresión. Y por eso nosotros los gentiles tuvimos la oportunidad, y hace más de 2000 años que estamos predicando la palabra del Señor. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Oh, gloria a Dios. La severidad significa de que Dios no perdona. No existe eso que se enseña en las religiones, que Dios es amoroso, maravilloso, perdonador, y que seamos desobedientes y que pequemos y que total Dios nos va a salvar. No, hermano. No tiene por inocente a los pecadores. Y también como se enseña últimamente en las religiones evangélicas, que una vez salvo, siempre salvo. Mentira del diablo, que el Señor reprenda. Aquí tenemos que perseverar en la palabra, tenemos que conocer su palabra, entender su palabra, obrar conforme a su agrado y su voluntad, y tenemos que guardar ese mandamiento, no existe otra manera. Tenemos que velar, tenemos que vigilar para que podamos perseverar así de esa manera hasta el final. Entonces, hermanos, vamos a dar lectura en Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Reitero, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, que es apostatar de la fe, es no creer en la palabra, en lo que estaba creyendo, en lo que estaba confiando, en lo que era una esperanza, en lo que creía en Jesús. Ahora ya no cree más en muchas cosas, en varias cosas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Justamente estas religiones que hablan de que Dios es amoroso, que Dios es maravilloso, sigamos en el carnaval, estas son doctrinas de demonios. Y que las religiones evangélicas también están
enseñando, es también una doctrina de demonio, porque una vez salvo, siempre salvo, es una mentira del diablo. Amén. Ahora, hermanos, entremos en Apocalipsis. Vamos al último libro. Estamos leyendo algunas referencias. Claro que existen muchas otras más, pero estamos leyendo esto para tener esa confianza, esa certeza de lo que dice el Señor. Amén. En el capítulo 3, Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 3, versículos 5 y 6. La palabra dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí no nos dice que una vez salvo, ya está salvo. El que venciere, tenés que perseverar hasta el final. Tenés que pelear hasta el final. Aquí en la tierra es una batalla campal, lo espiritual con lo terrenal. Es una guerra, es una batalla constante, permanente. No estamos aquí para descansar. Además de todo nuestro compromiso, nuestras obligaciones que tenemos que hacer, que atender nuestra familia, que proveer a nuestra familia, todo lo que sea material, tenemos que estar trabajando por lo espiritual. Y cuando después de los trabajos venimos a nuestra casa y estamos cansados todo el tiempo, porque hay veces que estamos molidos, pero no todo el tiempo tiene que ser así. Tenemos que trabajar también por lo espiritual, tenemos que atender, tenemos que meditar, tenemos que analizar, tenemos que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. No podemos solamente alimentar nuestro cuerpo con las diversiones, distracciones, con la comida, con las bebidas, con las cosas buenas que ofrece el mundo. Y nos hace olvidar de las cosas espirituales. Es un error, hermano, es un suicidio espiritual, hermano. Tenemos que agarrar viaje. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ok? Entonces el Señor nos dice eso. En el capítulo siempre 3, versículos 14, 15 y 16, voy a estar lecturando. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermano, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son palabras que son dirigidas a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos, a los que conocen la palabra. Estos no son dirigidos a las personas que no entienden. Y acá dice el Señor que va a vomitarle por su boca, lo que implica que está dentro del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo está compuesto por nuestra alma, por nuestro espíritu. Es una comunión de todos los santos, por un hilo umbilical. En ese cuerpo está el creyente ruso, estadounidense, japonés, chino, brasilero, paraguayo, peruano, venezolano, mexicano, de todas las naciones del planeta Tierra, que sean creyentes, cristianos, están en ese cuerpo de Cristo. No es una iglesia, una congregación terrenal, como enseñan las religiones, mintiéndole asquerosamente con el perón de la palabra a la gente, diciendo que esa es la iglesia correcta y que ahí es el cuerpo de Cristo. Mentira del diablo. El cuerpo de Cristo está conformado por lo espiritual. Por eso que al Señor se lo adora en espíritu y en verdad, y nosotros estamos en el cuerpo espiritual. Y acá dice que el Señor lo vomitará a la persona que es tibia, que no es fría, que no es ni caliente, ni que no es fría ni caliente. Y esa persona ya conoce la palabra.
Esa persona ya confesó, esa persona ya es hijo de Dios, ya es parte del pueblo, esa persona ya se bautizó, esa persona estaba trabajando en su conversión, pero por el camino dejó el camino, valga la redundancia, dejó al Señor, dejó a Dios Todopoderoso, no escuchó más al Espíritu Santo y hoy está en el mundo. El mundo le habrá ofrecido algunas cosas y aquellos que intentan hacer amistad con el mundo ya se constituyen enemigos de Dios, pero estas personas ya están en el mundo, entonces estos están en esa situación, están en que quiere ir, que no quiere ir, están tibios, no se definen, no toman compromiso con el Señor. Entonces Dios dice, el Señor Jesús dice que lo vomitará por su boca. Amén. Entonces no es, hermanos y hermanas, como se enseña o como enseñan las religiones, que ese es el trabajo de las religiones. Las religiones están constituidas en el planeta Tierra por Satanás, diablo, que el Señor reprenda, para confundir, engañar, para que cuando uno se encuentre con un estado de necesidad moral, espiritual, uno va cayendo en una congregación, en una iglesia, y ahí lo enseñan mal y aseguran su ida con las doctrinas humanas, porque enseñan costumbre, tradición, símbolos, pero no enseñan nada de lo espiritual. O si no, se van cayendo en una religión evangélica que lo enseñan el 80% de la palabra y 20% o le enseñan mal o no le enseñan todo. Esto es una de las cosas que enseñan mal. Y hay cosas que no se enseñan en las religiones evangélicas. Entonces se está asegurando para que muchas personas vayan a la perdición. Es por eso que es necesario que tú acompañes este canal. No porque necesariamente en este canal uno es somos, digamos, personas que vamos a dar nosotros una solución, sino que aquí leemos directamente la palabra de Dios y meditando contigo en forma conjunta, entendemos, comprendemos la palabra de Dios y no puede haber error, no puede haber equivocación. Nosotros necesitamos entender la explicación espiritual, no solo lo terrenal. Vamos a recordarnos que las religiones, muchos de ellos se encargan de crear libros y hasta Biblias, y ahora ya están hablando de que anularon la Sagrada Biblia y que están haciendo una nueva Biblia para modernizar, para estar en los tiempos de la globalización. Eso es un crimen, es un adulterio, es una blasfemia, es un acto profano, pero que costará a las personas que hacen eso, pero así también costará a las personas que siguen esos actos que Dios ha prohibido, que ni un punto, ni una coma debe ser cambiado, sacado de la Sagrada Biblia. Hermanos y amigos, entonces llegamos a una conclusión que una vez salvo no es siempre salvo. Una vez salvo no es siempre salvo. Aquí tenemos que perseverar en la palabra hasta el fin, hasta el fin. Esa firmeza tenemos que tener y eso vamos a lograr solo por medio del Espíritu Santo, por medio de tragarnos la palabra, por medio de guardar los mandamientos del Señor, por medio de estar firme en su palabra. No existe otra manera. Debemos consultar con Dios en todo tiempo, desde que nos levantamos hasta que dormimos. Eso tiene que ser una constante, una cuestión permanente, pero nos enseñan que tenemos que ir solamente y que algunos, ya sean sacerdotes o pastores, tienen que enseñarnos. No, eso no es así. Tú necesitas entender y comprender la palabra. Para eso tenés que agarrar tu Biblia y tenés que meditar, tenés que leer. El Espíritu Santo te enseñará, te guiará, te mostrará y entenderás y comprenderás y te volverás libre de toda atadura, de todo cautiverio, de toda cárcel espiritual, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, hermanos y hermanas, así que has escuchado esta meditación que hemos hecho juntos. Ahora vamos a hacer una oración para aquellas personas que aún no son hijos de Dios, que quieren volver a renovar su pacto con el Señor, porque tú tienes que
Tú tienes que hacer un pacto con el Señor, tienes que hacer un acuerdo, tú te tienes que rendir al Señor. El lugar más alto es a los pies de Cristo. Y hoy tienes que hacer una confesión. Yo estaré guiándote, tú vas a repetir con convicción y con fuerza, porque tú entrarás en contacto y con un acuerdo y pacto, una alianza con el Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos. Repite conmigo: mi Dios, mi Padre, Dios amado, en el nombre de Cristo, te doy gracias por esta oportunidad que me diste para escuchar tu palabra, entender tu palabra. En este acto, confieso con mi boca ante los hombres y ante los ángeles que Jesús, el Mesías, es mi Señor en forma exclusiva y mi Salvador. Y creo que el Dios Todopoderoso, Dios Padre, lo envió a Él. Y Él murió por nosotros por propiciación de nuestros pecados. Y hoy está sentado a tu derecha, Dios Padre, intercediendo por todos nosotros, por todas las naciones de la paz de la tierra. Señor Jesús, te doy gracias por todo. Señor Jesús, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te pido que borres todos mis pecados que están registrados en el libro de las obras. Señor Jesús, te pido que a través de tu Espíritu Santo me enseñes, me capacites, me guíes, para que sea un hombre, una mujer, que sea valiente, que sea con coraje, para ser un vaso de honra y que sea un instrumento en tus manos poderoso, Señor, para lo que hubiere lugar, para todas las cosas que tú quieras hacer con mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, te alabo, te glorifico. Gracias, Padre. Dios Padre, gracias Dios Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos y amigos y amigas, de esta manera hemos culminado con esta meditación. Entonces, para poder entender y comprender, necesitamos seguir perseverando hasta el final, hasta que venga el Señor Jesús, hasta el rapto, para que podamos ir con Él. Amén. Bendiciones y estaremos nuevamente en la próxima meditando otros temas. Amén. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos. Amén. Amén.